Nos encontramos en el laboratorio UIMA, la unidad de investigación de la madera estructural de Andalucía, aquí en la azucarera de San Isidro, un edificio BIC de la Universidad de Granada. Comenzamos nuestra actividad en junio del año 2025. UIMA tiene tres grandes objetivos. Un objetivo ambiental, y es provocar la gestión forestal de nuestros montes y también la gestión sostenible de nuestras choperas. Un objetivo de tipo económico y social, que es dar valor a la madera local andaluza para su uso estructural y para su uso en construcción. Y luego también provocar que en estos territorios rurales de la Andalucía forestal pues exista una economía asociada a los aprovechamientos forestales y también a la construcción sostenible con madera. El sector de la industria forestal andaluza es un sector relativamente debilitado durante los últimos años, y sobre todo la industria de la primera transformación de la madera está restringida al uso de la madera en palés, embalajes y biomasa. En Granada, por ejemplo, había más de 40 aserraderos hace varias décadas, y actualmente pues quedan 2. El número de aserraderos se ha disminuido bastante porque no hay un uso de la madera de calidad hacia madera estructural. En este sentido, Budweiser y el aserradero que hemos adquirido, un aserradero de tamaño intermedio, nos permite hacer de manera autónoma, aquí en UIMA, investigación sobre los rendimientos de aserrado, sobre la calidad del aserrado de las especies madereras andaluzas, y también a la vez servir de elemento demostrativo hacia los gestores del territorio que gestionan esos aprovechamientos forestales, y también a la industria forestal, al sector privado, servir como ejemplo y tractor para reforzar los aserraderos existentes, para dirigirlos hacia la madera estructural, también como otra salida de negocio, y también provocar nuevos aserraderos en la zona, como ya había en su momento, ¿no? Estamos muy contentos porque lo que antes para nosotros era muy complicado, que era aserrar en aserraderos externos y no tener el control de esa primera transformación, de esa primera aserrado, pues ahora lo podemos hacer, y además podemos hacer cursos de aserrado, podemos hacer esa transferencia hasta el sector industrial, el sector forestal andaluz, ¿no? En efecto, el aserradero es una de las primeras máquinas que llegaron a UIMA y nos ha dado una versatilidad pues asombrosa, porque hasta este momento nuestras labores de aserrado pues tenemos que un aserradero digamos profesional, privado, con lo cual nosotros también hacemos labores que requieren de una trazabilidad, por lo tanto son labores no efectiva o rápida en un aserradero industrial, y eso pues se traduce en un coste, en un sobrecoste que iba también añadiéndose pues a los gastos comunes del proyecto. Entonces, lo primero que nos ha permitido este aserradero es reducir esos costes enormemente. Pues ya podemos también aserrar o mecanizar piezas, digamos, a nuestro criterio. Esta versatilidad en cuanto al trabajo, y que también nosotros podamos conseguir un trabajo más preciso o más, digamos, riguroso, pues ha mejorado muchísimo. Es tan sencilla que hasta yo puedo utilizarla. Se aserra una troza en 10-15 minutos, o sea que es un rendimiento en tiempo alto, vamos, considero que alto para algo que también requiere de trazabilidad, numeración y demás. Este aserradero en concreto es la versión wide, ancha. Entonces permite aserrar trozas de hasta 90 centímetros de diámetro. Podríamos realizar tareas que para un aserradero también es más compleja, y el largo hasta 6 metros, que es un largo de sobra para nosotros. Fundamentalmente cortamos pino o chopo. Desde UIMA, y en colaboración con la plataforma PEMADE de la Universidad de Santiago de Compostela, estamos desarrollando vigas laminadas mixtas de chopo y de pino, y también productos estructurales mixtos madera-hormigón. La idea es implantar o provocar que se implante aquí en Andalucía una fábrica de estos productos, y por lo tanto también que se refuerce esa primera transformación de la que pues nosotros también hacemos investigación. Es decir, nuestro objetivo final es la implantación industrial para la fabricación de esos productos aquí con madera andaluza y aquí en Andalucía.